Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es miércoles 17 de noviembre del 2021. Voy a compartir, por favor, una presentación. A ver, por favor, John, me confirmas si ya está en pantalla. Sí está en pantalla la diapositiva, profesor. Ya, muchas gracias. Voy a ponerlo en pantalla completa. Ya, un minutito. Ya, está cargando, ¿ya? Bien, ahí ya se puede observar. Vamos a empezar otro tema. En este caso, vamos a estudiar el campo magnético, pero en la materia. Lo que habíamos estudiado hasta la clase anterior, el día de ayer, era magnetostática en el vacío. Decíamos que la magnetostática en el vacío se encarga de estudiar al campo magnético cuando se propaga en el vacío o espacio libre. Y por supuesto, las leyes que se cumplen para ese caso. Estudiar el campo magnético en el vacío es el caso más sencillo. Ojo que cuando el campo magnético se propaga en el aire es similar, ¿no?, a cuando se propaga en el vacío o espacio libre. Pero en la mayoría de casos, el campo magnético se propaga a través de un medio material. Eso es en la mayoría de casos, en las situaciones reales. En la mayoría de situaciones reales. En la mayoría de aplicaciones que conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es estudiar al campo magnético, todavía estático, pero considerando que se propaga en un medio material. Para ello, hay que tener ciertos conocimientos básicos. Por ejemplo, hay que saber o hay que recordar que los materiales se comportan de manera diferente respecto al campo magnético. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento cuando son sometidos a un campo magnético. Algo similar ocurre cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, a los conductores de la corriente eléctrica. Sabemos que hay materiales que conducen con facilidad la corriente eléctrica. Y también sabemos que hay materiales que no conducen la corriente eléctrica. A eso le llamamos aislantes o dieléctricos. Así como tenemos ese tipo de materiales, de igual forma ocurre en este caso. Hay materiales que conducen fácilmente el campo magnético, como hay materiales que no lo hacen. Hay experimentos sencillos que si no los han realizado hasta el momento, yo les sugiero que lo hagan. Acá su compañero Melvin Aliaga viene realizando una serie de experimentos en su domicilio que le están dando buenos resultados, tanto con cargas eléctricas estáticas como con corriente eléctrica. Y otros de ustedes deberían hacer algo similar. Hay que conseguirse determinada cantidad de materiales, algunas
algunos equipos, algunas herramientas, algunos instrumentos, pero hay que hacerlo, porque todos van a ser ingenieros electricistas y deberían tener en sus casas mínimamente, pues, algunos materiales, algunos equipos y algunos instrumentos. Ojalá que, por ejemplo, alguno de ustedes haya hecho, por lo menos en el colegio, algunos experimentos con magnetismo, que consiste en, por ejemplo, trabajar con una serie de materiales que les dan. Por ejemplo, un imán recto podría ser, ¿no? Una brújula, ¿de acuerdo? Algunos clavos, algunos alfileres, un pedazo de madera, un pedazo de papel, un pedazo de plástico, etcétera. Diferentes tipos de materiales. Y, eh, por ejemplo, ver qué ocurre con esos materiales cuando se acercan, por ejemplo, a un imán o a una brújula. Ojalá que alguno de ustedes o la mayoría haya hecho por lo menos eso. Los que han hecho ese experimento, que se hace en los colegios, habrán comprobado, por ejemplo, de que la brújula se comporta diferente cuando le acercamos, por ejemplo, un imán recto o un imán tipo herradura, que que los utilizan en las casas, inclusive detrás de las puertas, por algunas creencias. Si ustedes acercan un imán de cualquier tipo, un imán de barra, un imán circular, un imán tipo herradura, etcétera, lo acercan al imán, los que han hecho el experimento o han visto un video, se habrán dado cuenta que la brújula tiene un determinado comportamiento. Si acercan una madera, no pasa nada con la brújula. Si le acercan un papel, tampoco. Pero si le acercan, por ejemplo, un clavo o un alfiler, algo va a ocurrir. Entonces, cuando un estudiante de educación básica regular, estamos hablando del colegio, hace ese tipo de experimentos, va descubriendo cosas interesantes, va comprendiendo algo sobre el magnetismo. Y si luego arma un circuito con una batería nada más, una batería, un cable, los conecta a los terminales, ya tiene el circuito y cerca de ese circuito coloca una brújula, también va a observar algo. Pero ya esos son experimentos de electromagnetismo. Bueno, si han hecho ese tipo de experimentos o tienen que hacerlos en algún momento, entonces se va a comprender mucho mejor todo esto que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar a partir de ahora, que es este capítulo, campo magnético en la materia. Es decir, ¿qué ocurre con el campo magnético cuando se propaga en un medio material? Ese medio material podría ser, por ejemplo, un núcleo ferromagnético. Ese medio material podría ser una bobina. Ese medio material podría ser aceite. Podría ser mica. Podría ser papel, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos interesa ahora es estudiar qué sucede con ese campo magnético cuando se está propagando a través de un medio material. Ya no el aire o el vacío, sino en un medio material propiamente. Bien,
Para el desarrollo de este tema, estamos formulando ahí 8 preguntas fundamentales que debemos responder todos en algún momento. La primera pregunta dice, ¿qué es la magnetización? Es lo primero que debemos conocer o explicarlo, ¿no? ¿En qué consiste la magnetización? ¿A qué llamamos magnetización? Y luego nos dicen, explique cómo se magnetizan los materiales y mencione algunos ejemplos. Pregunta 2. ¿Cómo se define el vector magnetización? Que lo vamos a representar con la letra M mayúscula, con un vector. El vector M significa vector magnetización. Pregunta 3. Escriba las ecuaciones para calcular las densidades de corriente de magnetización. Vector JM y vector JSM. Pregunta 4. ¿Cuál es la forma diferencial de la ley de Ampère en función del vector B, considerando la densidad volúmica de corriente de magnetización? Vector JM. Pregunta 5. ¿Cuál es la forma diferencial y la forma integral de la ley de Ampère en función de H? La ley de Ampère ya la conocemos, ¿ya? Pero la que más utilizamos es la que está en función del vector B. Pero la recomendación es que mejor utilicemos la ley de Ampère en función del vector H, ya sea en forma diferencial, que vendría a ser la cuarta ecuación de Maxwell, o en forma integral. Esa es la que se recomienda utilizar para resolver un problema de campo magnético en cualquier medio. Pregunta 6. ¿Cuál es la ecuación que relaciona el vector magnetización, el vector M, con la intensidad de campo magnético, el vector H? ¿Cuál es la ecuación que relaciona a estos dos vectores? Pregunta 7. ¿Cómo se clasifican los materiales magnéticos? Importantísimo, para que puedan comprender por qué las máquinas eléctricas, llámense transformadores, llámense motores, llámense generadores, por qué las máquinas eléctricas utilizan determinados materiales y por qué no otros. Pregunta 8. ¿Qué es la histéresis? Explique. Entonces, aquí tenemos 8 preguntas fundamentales para poder explicar la teoría de este tema que trata sobre campo magnético en la materia. Vamos a empezar a explicar. Bien. Lee la pregunta 1, por favor, John. Sí, profesor. Pregunta número 1. ¿Qué es la magnetización? Explique cómo se magnetizan los materiales. Mencione algunos ejemplos. Bien. Para empezar el estudio de este capítulo, estamos preguntando primero qué cosa entendemos por magnetización. Miren, por favor, la definición que estamos dando. En principio, la magnetización es un fenómeno físico. Nosotros, en la primera parte del curso, habíamos hablado de la polarización, acuérdense. Y decíamos que la polarización también es un fenómeno físico. Es un efecto físico. Entonces, primero, la magnetización es un fenómeno físico, es un efecto físico.
que se presenta en ciertos materiales cuando son sometidos a un campo magnético externo. ¿De acuerdo? Entonces, la magnetización, primero, es un fenómeno físico que se presenta en ciertos materiales cuando son sometidos a un campo magnético externo. Cuando este material se magnetiza, lo podemos explicar este fenómeno a través de la famosa teoría microscópica de la magnetización. Vamos a considerar, miren el primer dibujo que tenemos ahí. Vamos a considerar que al interior de ese material hay una serie de dipolos microscópicos, ¿no? Ahí están dibujados. Comúnmente también algunos lo llaman espines. Entonces, esta explicación es bajo la teoría microscópica de la magnetización. Cuando el material no está magnetizado, ¿ya? Es decir, todavía no le hemos aplicado un campo magnético externo, miren que los dipolos microscópicos de este material se encuentran en direcciones diferentes. ¿Está bien? En ese estado diremos que el material no está magnetizado, no se está aplicando un campo magnético externo. Por eso ahí se ha puesto que el vector B es igual a 0 y por lo tanto el vector M, que es la magnetización, también es igual a 0. No hay magnetización, pues, porque para que exista magnetización en el material, se debe aplicar un campo magnético externo. Si no hay campo magnético externo, no puede existir magnetización del material. Bien. Ahora miren la figura de la derecha. Se observa que sobre el material se está aplicando un campo magnético externo. Ese campo magnético externo que se está aplicando puede estar siendo producido por un imán. Bueno, podría ser, ¿no? Pero también podría estar siendo producido por un circuito por el cual circula corriente. ¿Sí? Un cable, un solenoide, un toroide o cualquier otro tipo de conductor por el cual circula corriente. Ya sabemos que toda corriente circula un campo magnético. Entonces, vamos a considerar que sobre ese material está actuando un campo magnético externo, creado por alguien. Miren lo que ocurre al interior del material. Los dipolos microscópicos de ese material se van a orientar en la misma dirección del campo magnético externo. Así explica de manera científica este fenómeno llamado magnetización, la teoría microscópica de la magnetización de los materiales. Cuando ocurre eso, cuando los dipolos microscópicos de ese material se orientan en la misma dirección del campo magnético externo, vean ahí, están los vectorcitos, están alineados con el campo magnético externo, entonces diremos que ese material se magnetizó. Y el material magnetizado adquiere propiedades, que es lo que nos interesa. Sobre todo para el funcionamiento de la diversa maquinaria eléctrica y también de los instrumentos electromagnéticos que se conocen y que los utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la explicación de lo que sería este fenómeno llamado magnetización. Vamos a avanzar.
Acá se muestra en esta lámina algunos ejemplos de magnetización en los materiales, ¿no? Ahí ustedes pueden observar 6 fotos de situaciones diferentes. Vamos a dar la oportunidad para que los estudiantes que deseen comentar alguna de estas fotos participen. ¿Ya? Empezamos, por favor, con el estudiante Melvin Aliaga. Por favor, Aliaga, levanta tu micro. Sí, profesor. Yo quisiera comentar la primera imagen de izquierda a derecha, la parte superior. Ya. A ver, te escuchamos, por favor, Melvin. Bueno, quisiera comentarla porque he visto que con esta se introduce en la parte experimental, que con referente a cómo funciona o cómo trabaja el campo magnético en general sobre los materiales, ¿no? Sabemos que, bueno, a simple vista es algo simple, ¿no? Que atrae metales y la aguja es un metal y se es atraída. Pero realmente con este experimento se puede ver o se puede vivenciar qué pasaría si calentamos, por ejemplo, las agujas, ¿no? Que es lo que usualmente se hace. Y también podemos ver qué pasa si acerco otro material que también se siente atraído, aledaño a la aguja. Y también finalmente podemos ver qué pasa con la aguja después de haber hecho interacción con el imán. En el primer caso del calentamiento se explica por lo que usted nos comentó de la teoría esta que sustenta el movimiento de los electrones en el átomo y con un campo magnético se genera una fuerza de Lorentz, que es una forma de explicarlo, ¿no? Porque obviamente la cuántica la explica de manera mucho más precisa, pero es válido, ¿no? Y cuando lo calentamos, estos efectos se vuelven, la suma de estos efectos que en principio cuando están normalmente, en condiciones normales funcionan, en calor se vuelve caótico, ¿no? Entonces una suma vectorial no da un máximo como lo esperábamos, ¿no? Es como que apuntan en diferentes direcciones y sumamos vectorialmente no nos da de igual manera que si todos apuntan a una misma dirección. Lo segundo es que cuando nosotros acercamos un material que también se es atraído, deformamos el campo magnético en su alrededor. Es como que se sintiese absorbido y se puede experimentar con ello. Y lo tercero es lo que queda como remanentes dentro del material y se explica justamente con lo primero, de que de alguna manera dejamos alineados estos efectos que ya se han mencionado y es como que se vuelve un imán por unos instantes hasta que por golpes o por calor pierde esos efectos. Eso es lo que quería comentar, profesor. Ya. Muchas gracias, Melvin. Gracias. Queda abierta la invitación, Melvin, para que de repente en la próxima clase nos expongas sobre lo que estás trabajando, ¿no? Lo que has podido diseñar, pues, un pequeño motor, ¿ya? Coordinamos eso, por favor. De acuerdo, profesor. Ya, muchas gracias. John, por favor, levanta tu micro. Sí, profesor. En principio, ¿tú deseas comentar sobre alguna de estas fotos? Sí, sobre la tercera imagen de la línea superior. Donde Ya. hay pues lo que voy a comentar es básicamente que de aquí es donde se explica de una manera general de cómo se genera un motor eléctrico, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos visualizar en la tercera imagen es un rotor, o bueno, es una forma de un alambre que está esmaltado. Pues bueno, por un lado le vas a quitar el esmalte. Una vez que fluye una corriente, se va a generar un campo magnético, ¿no? Y podríamos decir que se transforma como un imán. Ahora, el imán que está en la base, lo que va a ocasionar es que o bien lo atraiga o bien lo repele, pero el efecto que va a ocasionar es que este rotor va a comenzar a girar. Y como, bueno, para hacer este experimento, yo tengo entendido que por un lado del alambre quitas el esmalte para que haya corriente y de la otra parte no. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay exceso? Es que cuando ya no
ya no tenga la parte quitada del esmalte, ya no va a fluir una corriente y por ende ya no va a ser como un imán. Entonces va a pasar un medio ciclo, o bueno, va a terminar la vueltita y otra vez se va a energizar y otra vez va a comenzar a hacer un campo magnético y debido al imán de la base, otra vez va a comenzar a girar. Y así sucesivamente va a comenzar los giros. Y es ahí cómo se explica tal vez cómo se genera un motor eléctrico, ¿no? Donde ese es el rotor y bueno, el imán de la base podría ser como un estator. La otra parte que es el estator, si mal no recuerdo. Y es así como se compone. Ya, gracias por tu comentario, por favor, John. A ver, fíjate si en el chat hay estudiantes que se han anotado para que participen. Sí, profesor. La alumna Cañancho que Morocco. Ya, a ver, por favor, te escuchamos. Sí, profesor, buenas tardes. Quisiera comentar el experimento número 4, que es básicamente, bueno, lo vi en un video también y explicaba acerca de lo que Amper dijo de que el alambre se comportaba de cierta forma como un imán, ¿no? Y que cuando ponían el polo negativo de este alambre cerca al norte de la aguja, o en este caso de un imán está utilizando, había una atracción, ¿no? Y cuando invertía los polos de este alambre y ya no se generaba esa atracción, no se repelía. Y bueno, eso era lo que quería comentar, ¿no? Porque me acuerdo. Ya, muchas gracias. Por favor, John, anda tomando nota de los que están participando, ¿ya? Hasta el momento es Melvin Aliaga, en segundo lugar tú, John Tincopa, y tercero la señorita que acaba de... ¿Cuál es el nombre de la señorita, por favor? Su nombre. Antoine, su nombre, su apellido es español. Ya, Antoine, ya, listo. A ver, fíjate, por favor, si alguien más se anotó. Sí, profesor, hay otro compañero, Cusigualpa, José. Ya, a ver, por favor, Cusigualpa. Sí, profesor, buenas tardes. Te escuchamos. Quería hablarles de la segunda imagen de la primera línea. Más o menos lo que vi es del principio de levitación. El principio de levitación, en este caso, lo que se puede observar, ¿no?, son dos cuerpos, en este caso de un imán, y el otro es la interacción de campos magnéticos que se dan al lugar de fuerzas de atracción y repulsión que se va dando, ¿no? Y eso ya se basa más o menos entre el diseño de los cuerpos que se van dando esas fuerzas. Ahora bien, más o menos lo que estaba viendo es que hay dos tipos, ¿no?, de sistemas de suspensión electromagnética y el sistema de suspensión electrodinámica. Más o menos a un sistema de aplicación a lo que se ve hoy en día es el tren que se desplaza mediante levitación, profesor, no sé si ha visto. Y a ver, para esta figura, en este caso es lo que estaba viendo, lo que se basa más es el sistema de suspensión electrodinámica, ya que es la propiedad de que ciertos materiales puedan rechazar cualquier campo magnético que intente interactuar con ellos, ¿no? Esta propiedad más se da en superconductores, o más o menos como el efecto Meissner. Como estaba diciendo, más o menos lo que está viendo un ejemplo de aplicación a la vida real es el tren que se desplaza mediante levitación, mediante los campos magnéticos que se dan entre su motor, no sé, y los rieles de la vía, ¿no? Más o menos es lo que quería comentar, profesor. Ya, ¿eso es todo? Sí, profesor. Ya, muchas gracias, Cusigualpa. Bien, miren, hasta el momento han comentado las 3 fotos de la parte superior más la primera de la parte inferior. Faltan comentar las 2 últimas de la parte inferior. Por favor, John, fíjate si hay alguien más que va a participar. Sí, profesor, justo 2 últimos compañeros. El primero es Basaldúa Espinosa. Ya, a ver, por favor. Profesor, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, bastante bien. Te escuchamos. Ya.
Ok, profesor. Yo voy a comentar acerca de la quinta imagen, que es la de un transformador. Sabemos bien de que justamente el bobinado tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es para elevar la tensión, dependiendo del número de espiras. Lo que podemos apreciar también, y justo lo habían comentado por ahí un compañero, de que, bueno, el alambre de cobre lo vemos que está esmaltado, pues, ¿no? Y esto es importante porque de esta forma se permite que la corriente no fluya, digamos, de la parte inferior del bobinado o del alambre, de la primera espira, por decirlo así, directamente hasta la parte superior, ¿no? De un bobinado. Entonces esto lo que hace que el esmalte es que no entre en contacto de cierta forma los alambres para la conducción eléctrica. Ahora, lo que sabemos muy bien en este transformador está unido por un núcleo de hierro, en lo cual lo que hace es concentrar, ¿no?, el flujo magnético que se genera por la corriente de una bobina, en la cual relaciona la otra bobina, ¿no? En esta última es donde se induce una tensión y generalmente es un elemento ferromagnético, pues atrae lo que son el campo, ¿no? El flujo. Entonces, ahí también lo que podemos ver es una aplicación de la ley de Biot-Savart, ya que habla también de lo que es una inductancia o autoinducción, que es al tener un circuito cerrado y nosotros hacemos circular por ella una corriente, va a generar un campo magnético, ¿no? Y por la ley de Biot-Savart. Eso quería comentar, profesor, más que nada del transformador. Ya, muchas gracias. Por favor, si hay otro estudiante, llámalo, por favor, John. Sí, profesor, el alumno Montes Chicana Joseph. Ya, a ver, por favor. Buenas tardes, profesor, compañero. Quería hacer un comentario sobre la primera imagen de la segunda fila, diferente al que hizo mi compañera, o sea, sobre la ley de Faraday, en este caso, respecto a la inducción electromagnética, donde, bueno, en la imagen podemos observar una bobina de más o menos pocas espiras, un galvanómetro, donde podemos observar que nos mide 10 miliamperios y donde podemos observar que en la bobina tiene pocas espiras y pues la ley de Faraday respecto a la inducción electromagnética también nos dice que si inducirá una corriente eléctrica que es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina. En otras palabras, si por ejemplo esa bobina que observamos tuviera un mayor número, por ejemplo, de espiras, por ejemplo, que tuviera 60 espiras, en el galvanómetro obtendríamos una mayor corriente, ya sea, por ejemplo, unos 20 miliamperios en vez de 10, como se observa. Bueno, ese era mi comentario, profesor. Ya, muchas gracias, Montes. John, ¿hay alguien más, por favor? A ver, no, en el chat ya no hay más. Ya, gracias entonces. Bien, ¿me alcanzas, por favor? Me envías después la relación de los que han participado. Bien, Entendido, profesor. ya, gracias. Ya ustedes han escuchado cada una de las participaciones, de los comentarios de sus compañeros. Lo importante es que participen, por favor. Seguramente, bueno, hay algunas cosas que hay que precisar, pero por lo demás, su comentario ha sido acertado. Ahí tenemos diversos tipos de situaciones, definitivamente. La primera foto de la parte superior es para entender el fenómeno de magnetización, por ejemplo, en materiales que le llamamos ferromagnéticos, que de alguna forma contienen hierro en su composición. La segunda foto es lo que comúnmente le llamamos levitación magnética, como lo manifestó uno de sus compañeros.
levitación magnética o suspensión magnética, cuyo principio, el experimento es sencillísimo, como ustedes lo pueden ver ahí. Se tiene un imán circular, ¿no?, en la parte inferior. Este imán es el que está creando el campo magnético y como consecuencia de ello, ahí se está manteniendo, flotando ese pequeño dispositivo y en movimiento, está girando. Si está flotando, decimos que está levitando, levitación magnética. Así de sencillo es este experimento, cuya aplicación es importantísima para, por ejemplo, el funcionamiento, como lo mencionó su compañero, de los trenes de levitación magnética o los llamados supertrenes hace 30 años, 40 años que se pusieron en funcionamiento, los primeros. Bueno, ahí hay que saber, pues, no solamente sobre campos magnéticos, sino también sobre fuerzas magnéticas que se producen como resultado de los efectos del campo. La tercera foto de la parte superior, es cierto lo que mencionó su compañero, es un motor eléctrico. Es un motor eléctrico. Ahí tenemos una pequeña bobina por la cual se está haciendo circular una corriente eléctrica. Y si tenemos ahí ese imán, nos está creando un campo magnético, el imán circular que está en la parte, digamos, en la base. Ese imán nos crea campo magnético, ese campo magnético actúa sobre la bobina con corriente y como resultado de ello, la bobina empieza a girar, a dar vueltas sobre ese eje. Resultado, un motor eléctrico. ¿De acuerdo? De la parte inferior, la primera foto de la parte inferior, de la segunda fila. Ahí está el nombre inclusive. Es un experimento sobre inducción electromagnética. Y para explicar este fenómeno de inducción electromagnética, hay que recordar la famosa ley de Faraday. ¿De acuerdo? Que establece que todo campo magnético variable induce una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica en todo circuito cerrado. Recuerden que la teoría electromagnética nace cuando Oersted, creo que eso lo comenté ayer, la teoría electromagnética nace cuando Oersted descubre que toda corriente eléctrica creaba un campo magnético a su alrededor. 1819 y registrado ya oficialmente en 1820. Toda corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Lo que vino después es la pregunta que se formularon los científicos en sentido inverso. Es decir, si toda corriente crea un campo magnético, la pregunta que se formularon es, ¿todo campo magnético creará una corriente eléctrica? Y quien demostró que eso era posible fue Faraday. Pero eso fue 10 años después de que se descubrió, de que Oersted descubrió el famoso efecto de Oersted, que toda corriente creaba un campo magnético. Faraday comprobó que todo campo magnético, pero variable, inducía o creaba, si ustedes quieren decirlo, una corriente eléctrica. Lo contrario, pues. Pero el campo magnético tiene que ser variable. Si con un campo magnético variable
si un campo magnético variable hacemos que atraviese un circuito eléctrico, entonces a través del circuito va a empezar a circular una corriente eléctrica, se induce una corriente eléctrica. Y eso se muestra, por favor, repito, en la primera foto de la parte inferior. Ahí se observa. Se tiene el imán de herradura. Ahí está, ahí ustedes lo están viendo, un imán tipo de forma de U, eso se llama imán de herradura. El profesor que está ahí en la foto está acercando el imán a ese solenoide, a esa bobina. ¿De acuerdo? Lo acerca y lo puede alejar también. Cuando lo acerca el imán al solenoide, lo que se va a observar es que el galvanómetro, ahí ustedes están observando, marca una determinada cantidad de corriente. Eso que nos demuestra que se ha inducido corriente, que ha circulado corriente. Pero, ojo, no se ha utilizado una batería, no se ha utilizado alguna fuente de tensión, etc. Ese es el llamado fenómeno de inducción electromagnética. Estamos induciendo corriente eléctrica a través de un circuito cerrado, a través de un campo magnético variable. En este caso, el campo magnético variable está producido por el imán, y es variable porque el imán lo acercamos o lo alejamos de esa bobina, de ese solenoide. Ese es el principio de inducción electromagnética, explicado por la ley de Faraday, cuya aplicación ustedes la pueden ver en la siguiente foto, la segunda de la parte inferior. Es un transformador. Ahí tenemos dos bobinas, una le llamamos primario y la otra le llamamos secundario. En la bobina del primario entregamos una tensión alterna, una corriente alterna. Si por el primario circula una corriente alterna, se crea un campo magnético variable. Ese campo magnético variable induce en la otra bobina del secundario, induce una fuerza electromotriz, una tensión en la bobina secundaria. Y como consecuencia de ello va a circular corriente. Listo. Así funciona un transformador. Con la aplicación de la ley de Faraday. Ley de Faraday, ¿ya? Por si acaso. La última foto corresponde a un alternador o generador de corriente alterna, que por supuesto también funciona con corriente variable, campo magnético variable. Bien, así como este grupo de situaciones las podemos explicar, tenemos pues cantidad de situaciones que también la tendríamos que explicar, haciendo uso de la teoría electromagnética. Y en este caso, ojo que se trata de situaciones donde el campo magnético está actuando sobre medios materiales, que es lo que corresponde justamente a este capítulo. ¿Ya? Vamos a continuar. Pasamos ya a la parte matemática. ¿De acuerdo? Lee la pregunta número 2, por favor, John. Sí, profesor. Pregunta número 2. ¿Cómo se define el vector magnetización? Vector M entre paréntesis. Ya, gracias. Miren, cuando hablábamos de la magnetización, ¿qué habíamos dicho? Que se trata de un fenómeno físico, es un efecto físico. Es fácil magnetizar a algunos materiales, ¿eh? Facilísimo. Eso lo deberían hacer algunos experimentos sencillos, se pueden hacer en casa.
Bueno, la magnetización es un fenómeno físico, pero ahora yo tengo que cuantificar ese efecto físico. Ya, ahí entramos nosotros, pues, ¿no? Entonces, aquí hablaremos del vector magnetización. En principio, el vector magnetización es una cantidad física vectorial. ¿De acuerdo? La magnetización es un fenómeno físico. Es un efecto físico. El vector magnetización es una cantidad física. Cuando hablamos de cantidad o magnitud, también algunos le llaman, es porque nos va a permitir cuantificar, medir un determinado efecto. ¿Bien? Pero es una cantidad vectorial que tiene una definición y que se define como la densidad de momento dipolar magnético por unidad de volumen. Cuando decimos definición o cuando ustedes escuchen definición, ya no hay nada más que discutir. Así se define y punto. Así lo tenemos que aprender. Bueno, ahí tiene su expresión matemática de cómo se calcula el vector magnetización. El vector magnetización es la cantidad vectorial que caracteriza al material magnetizado. ¿Ya? Si yo quisiera saber qué tanto está magnetizado un material, tendría que saber cuánto es el valor de su vector magnetización. Pregunta 3. Nos dice, escriba las ecuaciones para calcular las densidades de corriente de magnetización, el vector JM y el vector JSM. Bien, ya hemos dicho que la magnetización es un fenómeno físico. Lo podemos cuantificar a través del vector magnetización. Y también podemos cuantificar a la magnetización, lo podemos cuantificar, lo podemos medir a través de estas cantidades que se mencionan y que le llamamos densidades de corriente de magnetización. Las corrientes de magnetización, las que se producen al interior de los materiales magnetizados, son corrientes muy pequeñas, corrientes microscópicas. Para tratar de medir estas corrientes, se va a utilizar estas cantidades, densidades de corriente de magnetización. Si analizamos todo el volumen del material magnetizado, entonces hablaríamos del vector JM, y el vector JM se le llamaría densidad volúmica de corriente de magnetización. Y si quisiéramos analizar la superficie del material magnetizado, entonces ahí hablaremos del vector JSM, que se llama densidad superficial de corriente de magnetización. Estas dos densidades nos cuantifican el efecto que se produce en un material magnetizado. Para hallar el vector JM, miren, solamente hay que calcular el rotacional del vector magnetización. Y para hallar el vector JM, es decir, la JSM, es decir, la densidad superficial de corriente de magnetización, se hace un producto vectorial del vector magnetización con el vector unitario normal. Y ya saben ustedes que el vector unitario normal es un vector perpendicular a una superficie y saliendo de dicha superficie. Estas dos cantidades llamadas densidades de corriente de magnetización se utilizan también para cuantificar el efecto debido a la magnetización que se está produciendo en un material. Esta es la parte matemática propiamente. Pregunta 4.
dice, ¿cuál es la forma diferencial de la ley de Ampère en función del vector B, considerando la densidad volúmica de corriente de magnetización? Lo que se hace en este caso es algo muy interesante. Si ustedes se fijan, esta que estamos llamando forma diferencial de la ley de Ampère, ¿no? La primera ecuación que tenemos acá, la que estoy indicando, la primera que está en recuadro, esa es la cuarta ecuación de Maxwell para el rotacional del vector B. ¿De acuerdo? Es la cuarta ecuación de Maxwell. Y nosotros hemos dado esta cuarta ecuación de Maxwell como segundo postulado fundamental de la magnetostática en el vacío. ¿Pero cómo? Solamente con un sub-cero por J. Porque en ese caso no hay presencia de un medio material. Pero en la realidad tenemos casi siempre la presencia de un medio material. Y si ese medio material se magnetiza, entonces habría que agregar, para que se haga un análisis correcto, en la cuarta ecuación de Maxwell, habría que agregarle al vector J, el vector Jm. ¿Cuál es la diferencia? El vector J, ya sabemos, es la densidad de corriente, pero esa es la que es producida por la corriente en el conductor. ¿Sí? La corriente de conducción, la que produce el campo magnético. Pero cuando hay la presencia de un medio material, no solamente habría que hablar de la corriente eléctrica en el conductor, sino también las corrientes microscópicas que se producen en el material magnetizado y que explican la magnetización en ese material. Así lo establece la teoría microscópica, que nos explica la magnetización. Entonces, hay corrientes microscópicas que magnetizan al material. Esas se producen en el interior del material. Esas corrientes microscópicas son diferentes a las corrientes en los conductores. Esas corrientes se van a cuantificar a través del vector Jm. Entonces, ahí tenemos una forma general para la cuarta ecuación de Maxwell. Bien. A partir de esa cuarta ecuación de Maxwell, la que está ahí en forma diferencial, a partir de esa cuarta ecuación yo llego a establecer una forma general para la ley de Ampère, que es la que está dada en la siguiente pregunta, la pregunta 5. Dice, ¿cuál es la forma diferencial y la forma integral de la ley de Ampère en función de H? Eso significa que nos están pidiendo la forma diferencial y la forma integral de la ley de Ampère en presencia de medios materiales. Porque cuando se habla del vector H, de la intensidad de campo magnético, el simple hecho de hablar del vector H ya está sobreentendido que hay la presencia de un medio material. Entonces, reemplazando el vector Jm, que es rotacional del vector magnetización, ¿no? Reemplazándola en la primera ecuación de la pregunta 4, reemplazando y despejando, miren, se llega a establecer la forma general de la ley de Ampère. Rotacional del vector H igual a J. Rotacional del vector H igual a J. Es decir, ya tengo ahí la ley de Ampère solamente en función de la corriente, porque J es densidad de corriente, pero en el conductor. Esa sería la cuarta ecuación de Maxwell para el estudio de los campos magnéticos estáticos en presencia de medios materiales. Entonces ahora yo puedo
aplicar esta ecuación para resolver problemas de campo magnético estáticos en presencia de medios materiales. Se cumple que el rotacional de H es igual a J. A partir de esa ecuación diferencial, demostramos lo que llamamos ley de Ampère, lo que está al lado derecho, la última ecuación, que ya está en forma integral. Ahí está la ley de Ampère en función del vector H, y ya lo habíamos dicho también al inicio, se cumple que la integral cerrada a través de una curva C, del producto escalar del vector H con el vector diferencial de L, es igual a la corriente libre. Y cuando hablamos de corriente libre, se refiere a la corriente en los conductores. En este capítulo hay que considerar y hay que tener cuidado que cuando se hable de corriente, ahora hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de corriente. La corriente en los conductores, esa se llama corriente libre, porque es producida por los electrones libres que tienen los conductores, y que esa es su característica de los conductores. Pero también hay corrientes microscópicas que se producen en los materiales magnéticos o en los materiales que se magnetizan. En un material magnetizado en el interior hay corrientes microscópicas. Esas corrientes no se toman en cuenta cuando se aplica la ley de Ampère, esa que está en forma de integral. Hay que saberlo, que existen esos dos tipos de corriente, pero para el cálculo solamente participa la corriente en el conductor. Esas corrientes en los conductores, que pueden ser las bobinas, o pueden ser los cables por los cuales circula corriente, esas corrientes son llamadas corrientes libres. Esas son las que se toman en cuenta en la ley de Ampère para la resolución de los problemas. Bien, vamos a avanzar. Pregunta 6. A ver, lee, por favor, John, la pregunta 6. Sí, profesor. La pregunta número 6. ¿Cuál es la ecuación que relaciona el vector magnetización con la intensidad de campo magnético? Bien, gracias. Entonces, en este capítulo hay que agregar para el estudio y para la resolución de los problemas, hay que agregar el famoso vector magnetización, el vector M. Acá en la pregunta 6 nos piden cuál es la ecuación que relaciona el vector magnetización con la intensidad de campo magnético H. Bueno, en principio ya sabemos que cuando un campo magnético externo actúa sobre un material magnético, sobre determinados materiales, produce una magnetización en el material. ¿Sí? Ya sabemos. El material se magnetiza. El efecto de la magnetización se mide con el vector M, con el vector magnetización. Y se comprueba, en forma experimental, se comprueba que el vector magnetización es proporcional al vector H. Eso también es fácil de comprender. Si yo aumento el valor del campo magnético, ¿sí? A mayor campo magnético, mayor magnetización. Eso es fácil de comprender. Por supuesto que si yo quiero aumentar el valor del campo magnético, una forma sería aumentar la corriente eléctrica, en el caso que sea un circuito. Aumento la corriente eléctrica, aumenta el campo magnético. Y si el campo magnético aumenta, el material se magnetiza más. Eso es lo que tratamos de decir. Eso matemáticamente se escribe de esa forma. Vector M es igual a una constante por el vector H. A esa constante se le llama sensibilidad magnética del material.
Esa sensibilidad magnética del material se puede calcular restando el mu sub R menos 1, donde el mu sub R es lo que se llama permeabilidad relativa, permeabilidad magnética, permeabilidad relativa del material. Es decir, todos los materiales tienen una especie de constante magnética. Esa es la llamada permeabilidad relativa. Y dependiendo del valor de la permeabilidad relativa del mu sub R, el material se clasifica, miren, voy a avanzar acá, se clasifica en 3 grupos. Materiales diamagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales ferromagnéticos. Los que nos interesan básicamente para el estudio de las máquinas eléctricas y poder entender fácilmente su principio de funcionamiento son los materiales ferromagnéticos. Estos materiales llamados ferromagnéticos se caracterizan porque su mu sub R es un número bastante grande. Ahí dice mucho mayor que 1, mucho mayor que 1. Por ejemplo, hay núcleos ferromagnéticos de transformadores que su mu sub R puede ser 2000, 3000, 4000, 5000. Mientras mayor sea el mu sub R, mejor será, más eficiente sería ese núcleo ferromagnético. Entonces, esta constante llamada mu sub R, permeabilidad relativa, es lo que caracteriza a un material. Si el mu sub R es un número positivo grande, el material se le llamará ferromagnético. Y básicamente ustedes conocen que los materiales ferromagnéticos son los que contienen básicamente 3 elementos: hierro, cobalto y níquel. Eso está ubicados en la tabla periódica en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Si su mu sub R es un número positivo pero pequeño, muy pequeño, el material se llama paramagnético. Se magnetizan pero un poco. Los ferromagnéticos se magnetizan demasiado. Y esos materiales son los que nos interesan. Y si el mu sub R es un número negativo muy pequeño, el material es diamagnético. Difícilmente se magnetizan estos materiales. Entonces, esta constante hay que tomarla en cuenta. Y el valor de esa constante mu sub R restado de 1, mu sub R menos 1, me da la sensibilidad magnética del medio o del material. Bueno, finalmente miren, ahí en la parte final aparece la ecuación que relaciona al vector B con el vector H. Por supuesto, se hacen los reemplazos respectivos en la ecuación inicial, donde el vector magnetización es igual a la sensibilidad magnética por el vector H, y a partir de ahí se concluye que el vector B es igual a mu por H. Y mu es la permeabilidad absoluta, igual a mu sub 0 por mu sub R. Esa es la permeabilidad absoluta. Si es aire, el mu sub R es 1, pues, ¿no? Si es aire, si es vacío, mu sub R es 1. Pero si no es... el mu sub 0 ya ustedes saben, vale 4pi por 10 a la menos 7. Pero si es un material ferromagnético, tendrían que utilizar la relación que B es mu sub 0 por mu sub R y por H. El mu sub R les va a dar como dato, puede ser 1000, 2000, 3000 para materiales ferromagnéticos. Y el mu sub 0 es una constante conocida. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos acá las principales ecuaciones que necesitamos para poder resolver problemas de campo magnético, pero en presencia de un medio material. Bien. Voy a explicar, por favor, levanta tu micro un momentito. Sí, profesor. Sí, porque se nos está yendo el tiempo, recién me he dado cuenta. A ver, vamos a empezar con algo sencillito. Ya, a ver, mire.
Por favor, me dices qué cosa está en pantalla. Un PDF titulado Resolución de Segunda Práctica Calificada de teoría de Ya, campo. listo. Esto ya les he compartido la práctica del ciclo pasado. Ahí dice, ¿no? 2021. Algo similar se tomará este ciclo, pues, ¿no? Esta es la segunda práctica de teoría de campos electromagnéticos del grupo 01T del ciclo pasado. Este problema 1 ya lo hemos explicado. Miren el problema número 2. Acá está. Sencillito, ¿eh? Miren, ¿ah? A ver, dale una lectura, por favor, rápido, John. Sí, profesor. Problema número 2. En cierto material con permeabilidad magnética de mu igual a 6,5 de mu sub 0, la intensidad de campo magnético viene dado por el vector H, o también conocido como intensidad de campo magnético. Ahí están las coordenadas. En el eje X 10, en el eje Y más 25, en el eje Z menos 40 amperes por metro. Calcular, inciso A, la susceptibilidad magnética del material. B, la densidad de flujo magnético. C, la magnetización. Y la densidad de corriente en el último caso. Ya, muchas gracias. Miren, una pregunta sencillita. Sencillita. Me dicen que en cierto material con permeabilidad magnética, mu es su permeabilidad absoluta, igual a 6,5 mu sub 0. ¿Qué significa? Que en este caso la permeabilidad relativa, el mu sub R es 6,5. ¿Se entiende, no? 6,5. Listo. Ese es el material. Me dicen que en cierto material la intensidad de campo magnético está dado por el vector H. Y acá está en coordenadas cartesianas. Ahí está su valor en amperes por metro. Me piden calcular primero la sensibilidad magnética del material. Para eso, lo único que hay que recordar es esta relación sencillísima. El mu sub R es igual a la sensibilidad magnética más 1. ¿No? Eso es lo que está aquí, miren, acá. Voy a ponerlo en pantalla completa. Espero que lo hayan acá donde estoy indicando. Ahí está la relación del mu sub R con la sensibilidad magnética. Por lo tanto, si yo despejo la sensibilidad magnética, vamos a regresar a lo que estamos explicando. Miren, la sensibilidad magnética sería mu sub R menos 1. ¿No? Facilísimo. El mu sub R aquí está, pues, pero de frente le dan 6,5. Bueno, lo único que hay que hacer es saber que este valor que acompaña al mu sub 0 es el mu sub R, pues, ¿no? Entonces, la sensibilidad magnética sería 6,5 menos 1, 5,5. ¿Se dan cuenta? Es una constante también. Esto depende del material, ¿no? Bueno, en este caso, este material tiene una sensibilidad magnética de 5,5. Cuando digo sensibilidad magnética, es para que se pueda entender fácilmente este concepto, esta definición. ¿Qué tan sensible es el material al campo magnético? ¿No? Así como hay materiales que son sensibles, por llamarlo de alguna forma, al paso de la corriente, también hay materiales que son sensibles al paso del flujo magnético. Entonces, en este caso, la sensibilidad magnética del material 5,5. Segunda pregunta, miren, me dicen que hallemos la densidad de flujo magnético, el vector B. Bueno, ese es facilísimo. El vector B es igual a mu por H. ¿Sí? La relación es conocidísima. Vector B es mu por H. ¿Y cuánto vale mu? 6,5 mu sub 0. Este valor de 6,5 mu sub 0 lo multiplican por H. Aquí está el valor de H. Lo multiplican y listo, ya tienen el vector B. Bueno, acá lo hemos expresado en microteslas, porque cuando se reemplaza el mu sub 0, ya saben que es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, para no poner cantidades muy pequeñas, puedo expresarlo en microteslas. Ya saben ustedes que micro equivale a 10 a la menos 6. Siguiente pregunta. Miren,
calcular el vector magnetización, el vector M. Porque si el material está sometido a un campo magnético externo y es un material magnético, entonces el material se ha magnetizado. Para saber cuánto es su magnetización, entonces calculamos el valor de este vector M. El vector M, por favor, miren, voy a regresar a la diapositiva, un momentito. Acá está. El vector M es sensibilidad magnética por el vector H. Pero la sensibilidad magnética es mu su R menos 1. Por lo tanto, miren, al final, el vector magnetización es mu su R menos 1 por el vector H. Además, como estas ecuaciones las deben tener a la mano, bueno, solamente hay que ubicar la ecuación respectiva y reemplazar los datos. Entonces, en este caso, el vector magnetización tiene este valor. Su unidad, amper por metro. Es decir, las mismas unidades que el vector H. Listo. Por último, me piden la densidad de corriente J. Esto, el cálculo, yo siempre insisto, el cálculo, es decir, la parte matemática es sencilla. Solamente hay que saber derivar, a veces hay que saber integrar, etc. Lo importante es tener bien claro la teoría, es decir, lo que estamos calculando, lo que nos están pidiendo. Bueno, en este caso, para hallar el vector J, miren, se está aplicando la cuarta ecuación de Maxwell, o lo que también se llama ley de Ampère en forma en forma diferencial. Acá lo tenemos, miren, lo habíamos explicado acá. Al final de esta lámina. J es rotacional de H. En forma integral es esto de aquí, que comúnmente se le llama ley de Ampère, pero esto también es la ley de Ampère en forma diferencial, o cuarta ecuación de Maxwell. Entonces, para hallar el vector J, hallo el rotacional de H. En este caso, resulta 0. Bueno, para este caso, J es igual a 0. Listo. Voy a poner en pantalla, por favor, también un ejercicio sencillo. Por favor, me confirmas, John, si está la práctica calificada, pero ahora del grupo 02T. Sí, profesor, está el de 02T. Ya, listo. A ver, este problema 1 ya se explicó. A ver, este problema de acá. Sí, esto de aquí. Miren, dice, pregunta número 2. Si son preguntas de este tipo, bueno, que se les puede tomar también, son preguntas sencillas. Miren, dice, la intensidad de campo magnético debido a una corriente eléctrica I en el espacio libre viene dada por esta expresión. Me están dando el vector H, la intensidad de campo magnético. Me piden calcular la densidad de corriente J. Para eso, bueno, hay que utilizar la cuarta ecuación de Maxwell o ley de Ampère en forma diferencial. Es decir, que el vector J es igual al rotacional de H. Pero lo más importante es tener claro qué cosa nos está diciendo Maxwell en esta ecuación. Bueno, matemáticamente el vector J es igual al rotacional de H. Pero acá lo más importante es entender, pues, la relación que existe entre la corriente y el campo magnético. Eso es lo que nos está ahí estableciendo esa ecuación de Maxwell. Bueno, como les dan el vector H, entonces al final lo único que hago es hallar su rotacional. Por supuesto, en este caso, los datos están en el sistema esférico. Entonces hay que hallar el rotacional en coordenadas esféricas. Listo. Acá tenemos la ecuación para el rotacional. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación para el rotacional. Entonces lo único que deben hacer, por favor, es hallar las derivadas parciales, porque hallar rotacionales, hallar derivadas parciales, hallan las derivadas parciales y calculan finalmente cuánto vale ese rotacional, y eso sería el valor de J, de la densidad de corriente. Bueno, acá está el resultado, ¿sí? Y como hay densidad de corriente en amper por metro cuadrado.
Ahora, la segunda pregunta que nos hacen aquí es calcular la intensidad de corriente en esta dirección a través de la superficie cónica, cuyos parámetros aquí les dan. ¿Sí? Calcular la intensidad de corriente en la dirección A sub teta a través de la superficie cónica, teta igual a 30 grados, el ángulo phi variando de 0 a 2 pi y el radio variando de 0 a 2 metros. Bien. ¿Cómo calculamos dicha corriente, dicha intensidad de corriente eléctrica? Es decir, I. Hay que utilizar en este caso esta ecuación que nos permite hallar la intensidad de corriente cuando ya se conoce J, cuando ya se conoce la densidad de corriente. ¿Qué se cumple? Ahí ustedes pueden ver. La intensidad de corriente es igual a la integral de superficie de el producto escalar del vector J con el vector diferencial de superficie. Hemos dicho que esa integral de superficie de ese producto escalar se llama flujo. Y en este caso es un flujo de corriente. Y eso me da la intensidad de corriente. Entonces solamente es evaluar esa integral. Hay que reemplazar el vector J, el vector diferencial de superficie, lo obtengo de las tablas del sistema esférico en este caso, lo reemplazo y lo evalúo, ¿no? Acá está el vector diferencial de superficie, hay que reemplazarlo, etcétera, etcétera, y finalmente obtenemos el resultado de la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos una pregunta sencilla para aplicar la cuarta ecuación de Maxwell o forma diferencial de la ley de Ampère en función del vector H, de la intensidad de campo magnético. Bien, por favor, levanta tu micro. Sí, profesor. Ya. Miren, acá mostramos en pantalla la separata de problemas resueltos de campo magnético en la materia. Campo magnético en presencia de medios materiales. ¿Ya? Esto está en la plataforma. La primera pregunta dice lo siguiente, ¿ya? Vamos a tratar de explicarlo lo más rápido posible, ¿ya? La pregunta dice así, escuchen. Un hilo largo por el que circula una corriente eléctrica de 10 amperios está rodeado por un tubo cilíndrico de radio interior 5 centímetros y radio exterior 8 centímetros. El tubo es concéntrico con el hilo y podemos suponerlo también muy largo. El tubo tiene una permeabilidad magnética muy igual a 5 veces mu sub 0. Calcular. Primero, la intensidad de campo magnético H en todo el espacio. Segundo, la densidad de flujo magnético, vector B, en todo el espacio. Tercero, la magnetización, el vector M, en todo el espacio. Luego, la densidad superficial de corriente de magnetización para estos dos casos. Y por último, la densidad volúmica de corriente de magnetización. Bien. Como me hablan de un hilo largo por el cual está circulando 10 amperios, el dibujo respectivo, miren, sería más o menos así. Acá se muestra. ¿Sí? Miren, ahí tenemos el hilo por el cual está circulando una corriente. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada nuevo. Un hilo delgado, se entiende, por el cual circula una corriente de 10 amperios. Pero luego me dicen que este hilo, este conductor, está rodeado por un tubo cilíndrico de radio interior 5 centímetros y radio exterior 8 centímetros. El tubo es concéntrico con el hilo y es de un material magnético, cuya permeabilidad es 5 veces mu sub 0. Entonces, hay que hacer el dibujo respectivo. Ahí tienen. ¿Se dan cuenta? Alrededor de este hilo tenemos este tubo cilíndrico. Radio interior, radio exterior. El material de este tubo cilíndrico es magnético y acá está su permeabilidad. 5 veces mu sub 0. La pregunta es, la primera pregunta que nos hacen
es calcular el vector H en todo el espacio. Lo primero que hay que darse cuenta, vamos a poner este dibujo. Mire, acá se puede observar que todo el espacio queda dividido en tres regiones. La primera es la que hay del conductor hasta donde empieza el tubo. Esa es la primera región, que es aire o vacío, ¿no? La primera región. La segunda región es el interior del tubo, que es material magnético. ¿Sí? Acá hay un medio material. Esa es la segunda región. Y la tercera región es la que ya está en la parte externa, que nuevamente es aire o vacío. Eso es lo primero que hay que analizar, lo primero que hay que deducir. Que en este caso el espacio queda dividido en tres regiones. Repito, la primera para puntos de 0 hasta A. La segunda región para puntos desde A hasta B. Y la tercera región para puntos mayores que B. Tres regiones. Y me piden hallar el vector H en cualquier punto del espacio. Para hallar el vector H, por supuesto, como es un conductor rectilíneo infinito, basta utilizar la ley de Ampère. Acá está la ley de Ampère, en su forma general, en función del vector H. Y ya hemos dicho que para aplicar la ley de Ampère, yo tengo que trazar esta curva cerrada. Si no trazo la curva cerrada, no puedo aplicar correctamente la ley de Ampère. Bueno, aquí ya está aplicada, es facilísimo, en 2 líneas ya tengo el resultado. Lo que hay que darse cuenta es que el valor de este vector H es para cualquier punto. Porque si ustedes ven el resultado, acá queda 5 sobre pi por el radio. Mejor dicho, el vector H solamente depende del radio. Por eso que es mejor resolver un problema de campo magnético en la materia primero hallando el vector H, porque el vector H acá se está demostrando no depende del medio. Miren, solamente del radio. Entonces, este vector H es para cualquier punto del espacio. Lo que sí va a ser diferente es el vector B. El vector B. El vector B es mu por H. Es mu por H. Pero si es el vacío, es mu sub 0. Pero si no es el vacío, B es mu absoluto por H. Mejor dicho, mu sub 0 por mu sub R por H. En el medio material, el vector B se calcula así. Pero en el vacío, el vector B se calcula de esta forma. Es lo único que hay que considerar. ¿De acuerdo? Bien. Denle una revisada, por favor, a este problema y a lo siguiente de esta separata. ¿Ya? Yo lo voy a explicar con más detalle la siguiente clase. Pero sería interesante, por favor, que lo lean, porque acá hay una explicación bien interesante. Es decir, todo lo que ocurre. ¿Ya? Todo lo que ocurre. Acá está explicado. Ya sabemos que una corriente crea un campo, ya lo sabemos. Una corriente eléctrica crea un campo magnético, ya lo sabemos. Pero acá también lo que hay que saber es que el campo magnético, al actuar sobre un material magnético, también le produce efectos a ese material. Lo magnetiza. En el interior aparecen corrientes de magnetización. El material magnético se calienta. Los que ya conocen algo de transformadores saben que ese es el principal problema que se tiene en los transformadores. El calentamiento del núcleo, que puede ocasionar finalmente que las bobinas terminen malográndose, produciendo cortocircuitos, etc. Entonces, hay que conocer muy bien la teoría para poder prever, en todo caso, algunos probables accidentes. Bien. Ahí nos quedamos, por favor. Voy a detener la grabación primero, ¿ya? Ya estamos sobre la hora.